Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este primer momento presencial de su curso en línea de diseño y desarrollo de contenidos para asignaturas en línea. Es un nombre bien largo, por eso a veces suele de que el profesor cuando ya pasa mucho tiempo se olvida, ¿verdad? Por eso es CEDECAL, por sus iniciales, ¿verdad? Bueno, el propósito de este momento presencial es poder explicar el modelo multidisciplinar que utiliza la UNA para la virtualización de asignaturas en línea, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Luego, explicar la metodología para completar el proceso de diseño y desarrollo de contenidos de una asignatura en línea. Como objetivo número 3, detallar aspectos importantes para el desarrollo del guión de componentes generales, que es la primera fase de la virtualización de una asignatura en línea, y esa es la tarea que ustedes tienen para el día viernes. Como cuarto y último objetivo es realizar una breve exploración de las siguientes actividades de aprendizaje que corresponden a la unidad 2, donde mi compañera Terlin Flores, que está aquí con nosotros, y mi persona, Yanixa Palacios, estamos asesorándoles en la primera y segunda unidad. Bien, la agenda la vamos a desarrollar entre las dos y estaría explicándoles sobre el modelo multidisciplinar que utiliza la UNA para virtualizar asignaturas y cursos en línea. Bien, igual si ustedes tuvieran alguna pregunta, háganla, ¿verdad?, cuando ya termine la presentación para poder atenderles, y de repente puede ser que alguno de los docentes o compañeros de ustedes ahí en el curso estén con la misma consulta y tal vez no la hagan, ¿verdad? Pero pasa de que alguien tiene una consulta, se explica y así ya queda detallado lo que tal vez muchos tenían. Bien. Bien, el modelo multidisciplinar con el cual se trabaja es un equipo multidisciplinar donde está el experto en contenidos, y el experto en contenidos son ustedes como docentes, el arquitecto, el abogado, el arqueólogo, el matemático, el físico, el de humanidades y artes, de las diferentes áreas disciplinares en las que están desarrollando asignaturas en línea, pero él no va a estar solo en este proceso, sino que tiene el apoyo de todo este equipo que ustedes miran, que serían 5 actores importantes en este proceso. Entonces ustedes trabajan en una propuesta, en un diseño de una asignatura en línea a través de guiones instruccionales, ¿verdad? Y luego trabajan a la par con la diseñadora instruccional. Entonces es un trabajo que va de las dos partes, ¿verdad? El experto en contenidos envía todo su trabajo, sus ideas pedagógicas, didácticas que tenga, tal vez a lo mejor la primera vez no salgan tan perfectas, pero por eso es que le acompaña el diseñador instruccional para que le vaya dando ese toque, digamos, pedagógico, didáctico e innovador en su propuesta formativa. Entonces, allí trabajan de forma bidireccional. El profesor le manda al diseñador instruccional, el diseñador instruccional regresa a observaciones y luego ya el experto regresa las observaciones al diseñador instruccional con los ajustes, las mejoras, y ya quedaría como finalizado. Entonces, cuando ya termina ese proceso de diseño y desarrollo de contenidos, pasamos al elemento número 3, que es con la correctora de estilo. Y la correctora de estilo es quien se encargará de revisar, ¿verdad?, que esté bien redactado, que la idea sea coherente, que se entienda, y ella también haría algunas observaciones de mejora si fuera posible, ¿verdad? O si que el punto o los títulos de las asignaturas no están bien, entonces ella los corrige. Luego el otro proceso es el de
el de la comunicación visual, que es encargado el Departamento de Comunicaciones dentro de la Dirección de Innovación Educativa. Ahí se encargan de incorporar los recursos educativos que ustedes mismos hayan elaborado o que ellos tengan que hacer. Entonces ellos hacen esa observación, ese apoyo pedagógico y técnico en la grabación de un video, por ejemplo, o puede ser también en la realización de algunos recursos interactivos que ustedes van a conocer en mayor detalle en la unidad 3. Entonces ese es el trabajo del comunicador visual, y luego pasa al programador web, quien va a subir al campus virtual de la UNA toda esa propuesta formativa que se ha venido trabajando en los pasos anteriores, en el 1 como experto en contenidos, diseño instruccional, la corrección de estilo, lo que es también el trabajo de los comunicadores visuales, y finalmente activarlo en la plataforma de la UNA, que es la plataforma de Moodle. Bien, para poder llegar a este proceso, entonces comenzamos con lo que es la capacitación de este curso, que es de 2 meses. En la capacitación ustedes no completan todo el proceso de desarrollo de contenidos, sino que solo se inicia con el de componentes generales, que es la tarea que está programada para este próximo viernes. Esos 2 meses ustedes completaron ese proceso de capacitación y se pasa a lo que es el diseño y desarrollo de la propuesta formativa, que ya incluye lo que es el desarrollo de guiones de unidades y guiones de tema. Todo esto se trabaja bajo un cronograma de trabajo que se hace un consenso con ustedes, y que el departamento académico hace una asignación. Entonces dice el profesor, la profesora Carolina va a estar trabajando o virtualizando la asignatura tal. Entonces después de eso nosotros consensuamos un cronograma con ella, ¿verdad? Y decimos en 4 meses. Han habido experiencias de que se han tardado mucho más de ese tiempo, ¿verdad? Porque sí es un trabajo que lleva planificación, lleva producción, y también han habido otros casos de éxito que han cumplido en 4 meses e incluso de menos tiempo, ¿verdad? Ahí dependerá de la priorización del departamento académico y del compromiso del profesor e interés de poder innovar en sus procesos formativos. Entonces, este proceso está a cargo del docente asignado y que ya está capacitado. Entonces, es importante esta capacitación que ustedes están recibiendo les ayuda como a tener ideas generales de cómo trabajar esa clase en línea. Y es mejor porque así no va a ir a una capacitación intensiva, sino que es todo el proceso de los 2 meses. Luego de ese trabajo con ustedes de 4 meses, pasaríamos a la corrección de estilo, con la correctora de estilo, luego a la comunicación visual y producción multimedia, y finalmente la subida de los contenidos al campus virtual, y que se tiene estimado que son 2 meses. Entonces, en total, ustedes pueden ver que son 8 meses, incluyendo la capacitación, lo que involucra el desarrollo de una asignatura en línea, ¿verdad? Y hay de experiencias a experiencias. Jenny, solo hay que agregar que en el proceso, después que ustedes han trabajado con las plantillas de guiones instruccionales, hay un proceso de validación por el departamento, porque la asignatura no es propia de un profesor, sino que es de la universidad. Entonces deben estar los contenidos que la carrera o que el departamento ha determinado que debe realizar. Entonces por eso pasa por un proceso de validación en el cual es el jefe del departamento o el coordinador de la carrera quien determina qué pares lo van a realizar. Ellos
Sí, y eso sería antes de que vaya a esa corrección de estilo. Entonces aquí después del diseño seguiría la validación del departamento. Y estamos dando creo que 2 semanas, ¿verdad? Para que el jefe de departamento diga que sí, esos son los contenidos o que hayan incluido todas las observaciones. Porque nosotros como equipo de la Dirección de Innovación Educativa no somos dueños de esas clases y, por ejemplo, yo no puedo decir que de fundamentos de economía tiene que ir tal aspecto de exportación porque yo no soy experta de esa área. Entonces es el departamento. Bien. ¿Y cómo se ve una asignatura ya en el campus virtual? Aquí podemos ver en la pantalla proyectada lo que es la interfaz de introducción de la asignatura de Teorías de la Personalidad 1. Entonces así es como se ve con estos botones de navegación en el lado izquierdo desde inicio, objetivos, acreditación, temario y los demás elementos que están ahí, ¿verdad? Que todo esto que se ve aquí fue trabajado en guiones instruccionales antes. Es como la plantilla de guión de componentes generales, esta que estamos viendo ahorita. Entonces, previo a que esté subido en el campus virtual todo esto, hubo un trabajo de planificación didáctica con el diseñador instruccional y con el desarrollador de contenidos. Bien, aquí se explica mejor en este esquema lo que es el ciclo de innovación, que comienza con la capacitación, con el diseño y desarrollo, implementación, sistematización y la divulgación y publicación, ¿verdad? O sea que ustedes, cuando ya tengan su asignatura en línea, cuando ya sea implementada y cuando ustedes también puedan sistematizar cómo comenzaron este proyecto de innovación, también se pueda divulgar hacia otros departamentos académicos de la UNA y también fuera, ¿verdad? Divulgar y publicar lo que sus departamentos han estado trabajando. Bien. Aquí está un poco sobre la capacitación, ¿verdad? Aprobar el curso, luego del desarrollo de guiones instruccionales, luego de ese trabajo sería la redacción de un artículo sobre la experiencia de capacitación y el desarrollo de contenidos. Y finalmente la presentación, el proceso de publicación que terminaría con la presentación de su experiencia innovadora en la jornada de innovación educativa, que aprovecho porque ya estamos próximos a esa jornada de innovación educativa y están en las inscripciones en línea, ¿verdad? Como ponentes y como participantes. Entonces, esta experiencia que ustedes están teniendo, ¿verdad? Ahorita estamos en el proceso de capacitación, pero si ustedes concluyen con el desarrollo, la sistematización, pueden publicarlo y pueden compartirlo en la jornada de innovación educativa. Bien, entonces ese diseño de toda la propuesta de su asignatura en línea, la propuesta de contenidos y objetivos y todo lo que lleva, se trabaja entonces en lo que son guiones instruccionales, en esta parte de diseño y desarrollo de la propuesta formativa, donde ustedes van a impregnar no solamente la concepción, digamos, de la materia o de los autores o de también su propio estilo, ¿verdad? Como lo explican en su clase o aún mejor explicado a través de los guiones instruccionales en esta etapa de diseño y desarrollo de los contenidos. Y aquí es donde queremos o se pretende de que no sea tan plana la clase o tan estática, ¿verdad? Solo contenido, solo letra. Aquí podemos incluir muchos recursos educativos innovadores, los cuales ustedes van a ver cómo se realiza en la unidad 3. Bien, después de eso se hace la validación por parte del departamento y finalmente la implementación en el campus virtual. Y ustedes estarían ya listos para poder ofertar esa propuesta formativa que ustedes trabajaron, ofertarla en línea. Entonces sería una experiencia muy agradable, muy buena, de que ustedes que desarrollaron la clase
que conocen el contenido, conocen como la ruta de aprendizaje que ustedes planearon, poder pilotearla primero, ¿verdad? Darla. Y de repente puede ser que las primeras, lo que ustedes se imaginaron, tal vez a los alumnos cuando ya la aplicaron no lo entendieron. Entonces, posteriormente se llega a un proceso de mejora. Bien, es importante que en el diseño de contenidos para las asignaturas en línea haya una congruencia o una coherencia entre los objetivos, los contenidos y las actividades, ¿verdad? Entonces es importante partir nosotros de ese sílabo de la clase y en base a esas competencias, a esos objetivos, nosotros trabajar contenidos y las actividades, ¿verdad? Entonces es importante esa congruencia entre estos tres elementos. En los contenidos, pues sabemos que en el contenido tiene que estar la calidad y el rigor científico. O sea, tiene que haber ahí una buena bibliografía, aquella bibliografía que usted consultó y que le sirve de sustento, ¿verdad? De que le sirve para enriquecer ese contenido. Pero a veces tenemos un listado de referencias, pero dentro del contenido nunca fue referenciado. Entonces, de repente sí le sirvieron, pero dentro del contenido no fue referenciado. Y eso lo van a aprender también más adelante de cómo referenciar esas citas bibliográficas que consultaron y que dijo, porque hay cosas que usted no las va a inventar, ya son cosas que están dadas, ¿verdad? Pero sí hay que citarlas, sí hay que citar quién lo dijo, y todo esto nos viene a servir de un sustento y nos viene a elevar la calidad y el rigor científico del contenido de un tema de la asignatura o de toda la asignatura, ¿verdad? La estructuración didáctica del contenido se refiere a que aquel montón de temas, si son 15, usted lo va a integrar o lo va a presentar en unidades temáticas, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, este tema de aspectos generales, de fundamentos de economía, lo puedo unificar con las leyes de principios de no sé qué, ¿verdad? Usted hace esa estructuración didáctica de tal forma de que cuando usted mismo la desarrolle no sea algo tan extenso y siempre y cuando pensando para que el alumno no vea que es cosa tan grande y que no tiene como una lógica o un hilo, ¿verdad? De que entonces esa estructuración didáctica la realiza el experto en contenidos, ya sea porque los temas son iguales, porque pertenecen a una misma unidad didáctica y ahí lo estructura, ¿verdad? Luego también dentro de esa estructuración didáctica podríamos decir que van los materiales didácticos, van los medios de comunicación, van muchos aspectos que van a enriquecer esa propuesta. Luego los innovadores porque aquí, como lo que les decía, ¿verdad? Que no sea una clase que parezca un libro, donde parece que el profesor se puso a hacer una tesis o una monografía, a escribir. Entonces, que no sea como un libro, sino que tenga ahí como un hilo conductor donde el alumno sienta que le está escribiendo a él, ¿verdad? Directamente, y donde lo lleve a ampliar. Si hay cosas en la red que están mucho mejor explicadas de lo que muchos profesores o muchos especialistas lo pudieran hacer, cuando ya hay pues hasta doctores que han estado explicando, por ejemplo, sobre la economía global y todo eso, pues poder echar mano de esos recursos que ya están desarrollados y que también ustedes puedan desarrollar recursos innovadores, como un video, donde ya no es lo mismo que el alumno tenga allí 2 páginas de Word a leer, a que el profesor se lo esté explicando, ya sea en audio o video, ¿verdad? Y así otros recursos educativos que podemos utilizar y que son fáciles de hacer, pero hay que incluir no solamente ese recurso educativo, sino también en las actividades, innovar y pasar del típico resumen, presentación,
Y que no es que esté malo, ¿verdad? De que haga un resumen o haga una presentación, pero podemos utilizar estudios de caso, podemos utilizar problemas también, ¿verdad? Y que a partir de un problema el alumno pueda desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, el aspecto innovador no solamente tendría que ver con los recursos educativos, sino que también como esa idea en la que usted diga, si a mis alumnos en presencial les cuesta participar, ¿cómo voy a hacer que mis alumnos en esta modalidad virtual me participen? ¿O cómo voy a hacer que trabajen de forma colaborativa? Entonces aquí hay que ser muy, muy creativos y como tal vez decir, no sé si esto se lograría, pero atrevernos a innovar en contenido, en actividades de su propuesta formativa para la asignatura en línea. Y podemos decir, bueno, he estado leyendo ahí las participaciones de las tareas, el cuadro de diferencias y similitudes, en algunos he leído de como que en esta modalidad virtual tal vez no se pueda interactuar como en la modalidad presencial. Y ahí sí difiero un poquito porque dependerá del trabajo que haga el profesor que va a ser docente en línea, ¿verdad? Y desde la propuesta pedagógica que usted haga de esa actividad, entonces lo puede llevar a que haya una interactividad o que haya trabajo colaborativo, ¿verdad? Únicamente que cambiaría el formato. Ya no le va a decir, los pongo en mesas de trabajo, sino que tal vez compartir un documento en Google Drive y que lo trabajen y eso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la parte de innovadores, ¿verdad? La parte de innovación en todos los aspectos, no solamente en el contenido, sino también en actividades. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. En relación a lo que usted decía de la comunicación que uno puede parecer con los estudiantes. O sea, las limitaciones que nosotros tenemos de comunicación en presencial es por la cantidad de estudiantes que manejamos. Entonces, en estas asignaturas en línea, ¿qué recomendación damos en cuanto al número de estudiantes que uno pueda manejar? Porque esa es la dificultad que tenemos. Yo precisamente veo 300 estudiantes, son 20 estudiantes. Es difícil conocer a 30 estudiantes y identificar las debilidades de ellos, ¿verdad? Como uno quiera. Si se manejan 20 estudiantes, diferente, pero ya si hablamos de 30, es distinto. En línea, ¿cómo se puede lograr eso? Pero no sé, ¿qué recomendación va a hacer? Bueno, actualmente cuando se solicitan las planificaciones académicas de asignaturas en línea, el mínimo, digamos, o el máximo serían como 35 estudiantes, ¿verdad? Y a través de esta modalidad usted, claro, pues, le permite hacer un tratado más personalizado con su alumno, porque usted le puede escribir a través de un correo, ¿verdad? De la plataforma, del mensajería de plataforma, usted le escribe, usted puede ir viendo cómo va su avance a través de sus participaciones. También puede programar videoconferencias y que ellos estén desde tal vez de distintos puntos, pero usted les comparte la misma explicación a todos y posiblemente se les comparta el enlace grabado, ¿verdad? Entonces creo que hay más posibilidades para explotar, para aprovechar en esta modalidad e incluso en la presencial, ¿verdad? Porque se pudiera hacer ese tipo de actividades con ellos. Pero sí serían 35 estudiantes en línea y que usted puede, ¿verdad? Tiene un lapso de tiempo para poder contestarle a sus alumnos, pero está la ventaja que usted lo hace desde el lugar que usted quiera y al tiempo que se acomode su agenda, ¿verdad? Entonces esa es la posibilidad. Bien, tenemos lo que es el guión instruccional. Entonces ustedes, no sé si ya descargaron el guión de componentes generales, que es con el que iniciamos la virtualización de la asignatura. Entonces, un guión instruccional es como esa transición de la idea de que usted tenga en mente, ¿verdad? Cómo usted dice, bueno, voy a empezar hablando del sistema solar o algo así, y cómo lo va a ir a presentar en un contenido en línea. Entonces, es la idea
cómo la va a ir plasmando y cómo se va a ver luego en la plataforma finalmente. Entonces, es esa transición, ¿verdad? Donde usted dice, bueno, creo que tengo una idea de cómo ir haciendo este contenido, lo escribo, lo redacto en el guión, en el guión instruccional, que no es más que una plantilla en Word, ¿verdad? La trabaja y luego se activa en el campus de la universidad. Entonces, este proceso de trabajo de guiones instruccionales consta de 3 fases. La fase 1, que es el componente general, que hasta aquí vamos a llegar en el curso, porque no es posible terminar con lo demás, ¿verdad? Pero en el curso solo van a entregar lo que es el componente general. Luego la fase 2, que son los guiones de unidad. Y estos guiones de unidad van a depender del número de unidades que ustedes presentaron en el componente general, ¿verdad? Y que puede ser que ahorita ustedes digan y estén emocionados 6, 7 unidades y que en el transcurso del desarrollo ustedes digan no me es posible, entonces voy a reducir a 4 unidades. Entonces es posible hacer esa modificación. Luego en la unidad que terminamos los guiones de unidad, pasamos a la fase 3, que ya es los guiones de temas. Y estos guiones de tema o estos números de temas van a depender del número que ustedes dispusieron en el guión de unidad. Entonces, todo es como un proceso donde comenzamos con el componente general, el que ustedes van a trabajar y entregar para el viernes. Bien. En este momento presencial nosotros consideramos pertinente que la explicación de la plantilla de componentes generales es importante, porque muchas veces hay muchas consultas. De hecho, ya como 3 personas me han pedido el directorio de la UNAM actualizado y lo compartí en el foro de consultas académicas. Pero realmente no es que nosotros en esta primera revisión vamos a detenernos a revisarles esos detalles que nosotros podemos pulir más adelante. Ahorita nosotros tal vez nos enfocamos más en esa introducción que ustedes van a desarrollar, en los objetivos, en la distribución de las unidades, sus temas y otros aspectos, pero no tanto en si un nombre está malo, porque eso después lo podemos ir arreglando, ¿verdad? Bien. Antes de que comience a explicar, en la actividad propia hay 3 documentos. Uno es la plantilla vacía, otra es la plantilla con las instrucciones y otro es una plantilla de un ejemplo de uno de los participantes de este curso. Se están tomando las tres etapas, por decirlo así, o los 3 documentos que les podrían ser clave para ustedes poder desarrollar este guión de datos generales. Como este es el primer paso, básicamente es que les da a ustedes la pauta de cómo es que van a ir desarrollando toda la asignatura. Pero como lo ha mencionado la licenciada Yanitza, en el curso solo se desarrolla el guión de datos generales. Posterior, una vez que finalice el curso, se les explica cuál es el proceso que sigue para completar el guión de unidad y los guiones de tema. Sí. Una vez que finalice el curso, entonces nosotros podemos seguir trabajando, pero ya va a tener No, o la fecha. Sí. Al final les vamos a explicar cuál es la metodología que sigue, una vez que ustedes han finalizado este proceso de capacitación. Importante la pregunta que usted ha hecho, Carolina, ¿verdad? La profesora Carolina, y es que dice que cuando ya terminemos la capacitación, si van a seguir acumulando puntos o la fecha de entrega, que eso genere estrés, ¿verdad? Pero no, una vez que ustedes ya terminan, lo que nosotros vamos a dar es seguimiento al proceso de capacitación y de ahí consensuamos un cronograma con ustedes, ¿verdad? Y decimos dentro del tiempo de 4 meses, entonces vamos a ir acomodando. Bueno, el profesor es que las entregas dicen los viernes, entregas de unidades por los viernes en esos 4 meses. Solo para que tenga un mayor respaldo,
esa capacidad. Pero una vez que finaliza como tal el proceso del curso, el jefe les tendría que asignar cuál es la clase que van a trabajar. Igual en las instrucciones de este guión de datos generales hay un listado de las clases que se están virtualizando. Y las que están ya virtualizadas, porque si ya está virtualizada, no tiene ningún sentido que ustedes la comiencen a trabajar. Si ya se está trabajando, es decir, hay otro experto que la está trabajando. Entonces sería una de las asignaturas que no está en ningún caso virtualizado. Bien, ahora a lo mejor esta plantilla está muy bien planteada ahí, ¿verdad? Porque si ustedes se fijaron, tiene lo que es en la columna izquierda, lo que son los componentes y a la par ustedes van a ir desarrollando lo que se les pide, ¿verdad? Entonces ahí está, ahí aparece curso. Entonces en el curso ustedes van a poner el código y el nombre de la asignatura que van a desarrollar. Y puede ser que no sea un curso, puede ser que sea una asignatura, o entonces en este caso está como curso. Bueno, hoy sí. Esta es la plantilla que ustedes pueden descargar, que está la plantilla de ejemplo y tienen otra ahí ya completada, ¿verdad? Y de ahí pueden ir trabajando, como ustedes gusten. Entonces aquí ustedes van agregando esos datos que se le piden. Aquí puede ser que ustedes digan, bueno, pero no es una asignatura la que yo voy a trabajar, sino que es un curso sobre metodologías innovadoras en educación o sobre investigación científica de no sé qué, ¿verdad? Como tenemos el caso de aquí de la compañera Stephanie, que ella no está en un departamento académico, pero sí está dentro del equipo de la DIE, y entonces va a desarrollar un curso, ¿cuál era? Ajá, un curso como sobre estrategias de enseñanza para atender a necesidades de estudiantes especiales, ¿verdad? Entonces, esta plantilla se adecua también para ese tipo de cursos. Y luego iríamos con las unidades valorativas. Estas unidades valorativas, todos estos elementos, ustedes, si es una asignatura, entonces la van trabajando con el sílabo de la clase, con el programa oficial de la asignatura. Y ustedes dirían, bueno, de mi departamento ya han virtualizado tal vez 5, 6, qué sé yo, ¿verdad? Ya han ido avanzando en la virtualización. O puede ser que en su departamento no haya ni una asignatura virtualizada y entonces usted tiene que, ¿verdad? En lo que el jefe priorice, el jefe de departamento priorice y usted virtualiza esa o las necesidades que hayan ahí en su departamento académico. Pero luego consigue el sílabo para trabajar en base a lo que ya está oficializado y en base a eso usted obtiene las unidades valorativas, ¿verdad? Entonces aquí no se lo tiene que inventar porque ya en el sílabo va a aparecer. En el caso de curso, ahí sí, ¿verdad? Usted tiene que hacer dentro de esa estructuración didáctica, bueno, decir, pues voy a calcular que este curso tenga 20 o 30 horas. Luego son los requisitos. Si esa asignatura tiene requisitos, entonces ahí usted colocaría el código y el nombre de la asignatura. Luego viene ya la introducción, que aquí es donde comienza el experto en contenido o el especialista en el área disciplinar
ya le va impregnando su propio estilo, ¿verdad? Sin descuidar lo riguroso del área científica, sin descuidar de que usted va a hacer un trato respetuoso, amable, cortés a sus estudiantes. Entonces aquí usted ya define si lo va a tratar de usted o de ustedes y hacer ese trato durante toda la asignatura, ¿verdad? Entonces, pensar de que usted ya le está escribiendo a su estudiante y usted no le va a escribir, el estudiante va a estudiar los temas tal y tales, sino que ya sea de una forma directa. Creo que había... Solo aquí es donde ustedes dan como ese toque creativo como profesores. Tenemos la experiencia de unos profesores que en lugar de que fuese texto, bueno, sí incluyeron el texto, pero también incluyeron un video donde ellos aparecían dándole la bienvenida al estudiante. Y eso como criterio personal, yo prefiero que cuando entro a un curso en línea me traten a mí, desde usted, o si se refieran no en plural, sino en singular. Porque es como más, uno se siente identificado como que el curso fue diseñado para uno. Sin embargo, si se refieren como ustedes, es como para varios. Y sí, es para varios, pero recuerden que esta modalidad tiene una de las características que es como bien personalizada. Entonces ahí, al final ustedes deciden, pero es como una recomendación que nosotros hacemos. Sí, así es. Entonces, y esta introducción no es más que como decir, estas son los grandes temas que ustedes van a conocer, ¿verdad? Esto es lo que trata la asignatura y el alumno fácilmente, cualquier persona se pudiera ubicar, esta asignatura trata sobre esto y esto y esto, y esto será capaz de hacer al final, ¿verdad? Entonces desde aquí ya va como su toque personal. Luego viene la carga horaria. Esta carga horaria, en el caso de asignaturas oficiales de la universidad, de un departamento académico, se obtiene de multiplicar las unidades valorativas por 15 horas, ¿verdad? Entonces multiplicaríamos 5 unidades por 15 y ahí obtenemos el total de la carga horaria de toda la asignatura. Y esta carga horaria... Sí. No es una constante, sí. Porque como tenemos semestre y trimestre. Sí. Es como un ahí estimado, porque recuerden que antes, no sé por trimestre, bueno, ustedes no sé de qué Somos de ciencias médicas. Sí, ahí. es como un promedio. Recuerden que el estudiante se puede estar más de este tiempo, pero es como el tiempo mínimo que ustedes como profesores consideran que el estudiante va a dedicar al estudio de la asignatura, porque ese es como el total de las horas. Después de ese total deberá ser distribuido en la cantidad de unidades que ustedes asignen. Se asignan 3, entonces si tienen 4 unidades valorativas sería 4 por 15, 60. Esas 60 horas las van a distribuir en el total de unidades. Y esa distribución que hicieron en el millón de unidades la van a hacer en el de temas. Pero al final el estudiante se puede tardar más tiempo, menos, no creo, pero sí se puede tardar más tiempo en el estudio de este tema. Y recuerden que en el caso de créditos académicos es una hora que el profesor le da al estudiante y 2 horas de estudio independiente. Entonces igual, aquí solo estamos calculando la cantidad de horas que ustedes como profesores le darían en presencial. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Bien. Bueno, cuando ya tenemos definido la carga horaria, pasaríamos a lo que son los objetivos generales, ¿verdad? Y aquí pues dependerá también si ya están con un rediseño actualizado, con un diseño curricular actualizado, puede ser que sea por competencias. Y si ya está vigente, pues mucho mejor que trabajar con lo que está vigente, ¿verdad? Entonces, aquí sería con el objetivo general. Y ese objetivo general se recomienda que inicie con el verbo en infinitivo. Por ejemplo, analizar los conocimientos y competencias en la teoría. Creemos que aquí nosotros ya no tenemos que profundizar mucho porque pues
ya se ha recibido mucha capacitación sobre diseño de objetivos y que ustedes, pues, creo que ya esta parte, pero igual nosotros al momento de revisar hacemos las sugerencias y vemos que podría mejorarse, hacemos la sugerencia. Y bueno, en esos contenidos ahí está que la taxonomía de Bloom, ustedes para que echen mano del todo ese listado de verbos y lo puedan trabajar y mejorar el objetivo de cómo está en el sílabo de la clase. Después iríamos a las unidades y en las unidades solamente es de que ustedes coloquen a la par de como está aquí, unidad 1 a la par, el título de esa primera unidad, unidad 2 a la par, el título, y así sucesivamente. Ahorita ustedes podrían decir, voy a hacer 7 unidades. En el transcurso del desarrollo de asignaturas podrían decir, esto como que lleva mucho trabajo, mejor, no porque el trabajo que lleve, pero sí podrían decir, mejor integro este tema en esta otra unidad y así voy a reducirlo a 4 unidades, ¿verdad? Lo que sí no se puede hacer es eliminar un contenido Por ustedes lo quieren hacer, sino es de unificar y integrar las unidades de contenido que está en el sílabo o en la descripción del espacio de aprendizaje. Otro aspecto muy importante y en el que nosotros tenemos bastante cuidado al momento de evaluar la actividad es la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque en la forma de trabajo está como las reglas del juego, digamos, o con los soportes que el alumno va a contar durante toda esa clase. Entonces, aquí en esta parte, ustedes deberán explicar cuál es la modalidad en la que se va a desarrollar la asignatura. Si va a ser completamente en línea, en este caso e-learning, o va a tener momentos presenciales, entonces sería e-learning, que va a combinar momentos presenciales y los demás momentos desarrollados a través de la plataforma virtual. Entonces, desde el inicio aquí en la forma de trabajo se le dice al alumno para que él esté enterado. Y luego se le va explicando estos 4 elementos que son básicos en toda la asignatura, lo que es la asesoría, materiales didácticos, actividades de aprendizaje y los medios de comunicación e información con los que se van a contar durante todo el proceso de la asignatura en línea. Se detalla cada uno de esos procesos. Sí. Sí. Bueno, entrega de fecha límite es mañana, ¿verdad? Pero ya estaba disponible desde antes. Sí, no, pero incluso hay dos días que usted tiene como de prórroga para que lo pueda enviar. O incluso puede ser que ya lo tengan, ¿verdad?, avanzado, pero digan con esta explicación, ahí me hace falta, lo pueden ir mejorando. Entonces, en esta asesoría se explica que el alumno va a contar con un docente asesor que le va a acompañar durante todo el proceso, que le va a revisar las asignaturas, las actividades y que se va a comunicar con él en un lapso de 48 horas, ¿verdad? Y que en caso de que no le conteste el profesor, puede comunicarse con el jefe de departamento o con la coordinación, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van redactando esa parte. Luego los materiales didácticos, aquí ustedes podrán tener claros algunos materiales. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan identificado algún video educativo, puede ser que tengan una presentación ya de algún sitio web, puede ser que tengan un artículo y hasta ahí lo dejen, ¿verdad? Más adelante lo pudieran ir enriqueciendo, pero sí lo básico lo deben de ir incluyendo aquí. Si, por ejemplo, métodos de investigación, el utilizado Sampieri, ¿verdad? Y que incluso está en línea, ahí se facilita en el material didáctico y solamente es de irlos listando. Sí. ¿Es de agregar los links o es de solamente listar? Ahí solamente, por ejemplo, si es videos educativos, pero no va a colocar ahí el listado de estos videos, los enlaces como tales, los va a incluir en los guiones de tema. Ajá, y como bibliografía.
o lecturas complementarias, pero ese trabajo lo hacen más adelante, porque aquí, como el nombre de la plantilla lo dice, es componente general. Entonces, la mayor parte de estas actividades ya están realizadas en los sílabos, realmente ya sí, sí, ya por eso usted parte del sílabo y ahí va a ir viendo usted qué de eso coloca y qué puede también de la web ubicar ahí. Un libro, por ejemplo, que ya esté en libre o que dentro de la biblioteca virtual esté, entonces se coloca ahí. Si hay un libro, digamos, que un libro base, recomendamos de que no se amarren las actividades a ese libro, porque están sujetos a ediciones y los cambios son a veces muy poco, ¿verdad? Entonces, que no se liguen actividades o los contenidos, no sean tan ligados al libro. Bien, ahora tenemos ya identificados nuestros materiales didácticos, pasaríamos a las actividades de aprendizaje y siguiendo este formatito, lo que ustedes van a hacer es ir describiendo, ¿verdad? ¿En qué consistiría ese foro? Las autoevaluaciones, los casos prácticos o wikis, si ustedes van a incluir una wiki que próximamente ustedes, si no habían participado en una wiki, entonces ya lo van a poder realizar en esta actividad que está programada también, ¿verdad? Que luego la vamos a ver. Entonces, ahí ustedes van definiendo una descripción no tan grande, ¿verdad? Pero sí que ubique al alumno de qué es lo que va a hacer y qué se pretende lograr con eso. Y es importante que si no se van a desarrollar ensayos, entonces que no se coloquen aquí. Si no se van a hacer investigaciones bibliográficas, que no se coloquen, ¿verdad? Entonces, son las actividades que se van a realizar en la asignatura y aquí hay algunas de las que pueden tomar ejemplos, pero que no precisamente van a desarrollarlas todas. Bien. Puede ser que en ese listado ahorita siga mejorada, Sí. no coloque todo, porque como estamos creando ahorita, ¿verdad? Y con la presentación que ustedes nos van a dar, espero yo abrir mi mente y ver qué otras cosas pueden incluir. Entonces, de repente eso no va a estar totalmente terminado, acabado, pues, porque eso es lo que necesitamos nosotros, porque no estamos manejando todavía eso, entonces, con lo que ustedes nos den, entonces vamos a poder incluir algunas cosas nuevas, pues. Sí. Y que sean más participativas, pues. Entonces, a lo mejor de repente este cuadro no va a estar del todo terminado. En relación a las actividades, lo que les puede servir son las actividades propias que se están desarrollando en el curso. Se están desarrollando foros, wikis, textos en línea. Subir archivos, que básicamente no es una actividad, sino una herramienta de la plataforma. Pueden desarrollar talleres o evaluación entre pares, que de acuerdo a las normas académicas es denominado como coevaluación. Es donde los pares se comienzan a revisar un documento, entonces todo ese tipo de actividades las pueden incluir. Lo que se podría hacer es mandarles como un listado de las actividades para que ustedes tengan una noción de qué actividades, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, pueden incluir en este primer momento. Y creo que aquel catálogo de actividades, sí, les puede A mí ayudar. me parece que también tenemos que ser Sí. porque de repente nosotros hay varias actividades que no las tenemos consideradas, pero que en un futuro sí que van a estar en el. Sí. Y es como les decía hace poco, de que no es que el resumen o que la elaboración de una presentación sea malo o que no dé un resultado, pero podemos innovar con un estudio de caso. Podemos innovar con la actividad de taller, que es la coevaluación, pero no se van a sentir solos porque esta es como su primera ensayo, no es que va a estar ya acabadito, pero luego en el proceso sí nosotros vamos a dar las sugerencias y todas esas mejoras que ustedes pudieran hacer. Pero nosotros siempre partimos de lo que el docente nos da. O sea, ustedes nos dan a nosotros el insumo para poder ofrecerles a ustedes algunas alternativas y al final es decisión de ustedes y decir en sí, es pertinente de acuerdo al objetivo. Porque eso es lo que hay que ir cuidando también. No es que porque solo que sea innovador y lo puse a hacer un trabajo, un proyecto bien
bien alto, bien así, bien soñador, pero al final no le abonaba nada al objetivo. Entonces tiene que irse cuidando esa coherencia. Bueno, al final estas actividades es importante en el orden que las vamos ubicando y las que ubicamos aquí en esta parte de forma de trabajo, porque más abajo de esta plantilla está un cuadro de evaluación donde esas actividades que yo digo que van a ir en la asignatura, les voy a ir asignando los puntos correspondientes. Y luego en la parte de medios de comunicación e información, ahí ustedes no van a tocar nada, lo van a dejar tal como está aquí en esta plantilla de ejemplo, porque no cambia nada, ¿verdad? Estos son los medios con los que la plataforma cuenta, lo que es la mensajería de la plataforma, el correo electrónico, los foros. Dentro de los foros ya está el de consultas académicas, de discusión y de cafetería, ¿verdad? En los cuales ustedes creo que ya han participado y conocen cómo se realizan. Luego viene lo que es el glosario. El glosario no van a colocar 250 palabras, ¿verdad? Sino que son aquellos términos, aquellos conceptos que ustedes dicen, el que no sale manejando estos 20, 30 términos de investigación, metodologías de la investigación educativa, por ejemplo, no hizo ni los conceptos que sabe, pues le preguntan qué es variable y todavía no lo sabe. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, pero no son aquel montón de palabras que son como 250, sino que son los términos del vocabulario técnico que deberían de manejar los alumnos. Y luego iríamos con los criterios, en este caso, criterios de evaluación de la actividad. Entonces aquí se resumen en este cuadrito que tiene actividad de aprendizaje. ¿Cuál actividad de aprendizaje? La que usted indicó en la parte de arriba de forma de trabajo. Entonces, si primero en esta parte de arriba yo tengo foros, entonces aquí dije que foros. Entonces en el cuadrito va a ir foros. Y a la par le voy a colocar ya cuántos puntos equivale el foro y los criterios con los que usted va a evaluar ese foro. Entonces realice sus intervenciones de forma clara, precisa y concisa. No se asignan valor a participaciones que se limiten a, y así, ¿verdad? Y aquí sí les pido también que redacten coherentemente estos criterios y que no se queden como cortos. Muchas veces no se completan las ideas o se dejan de escribir aquellas cosas en las que ustedes, por ejemplo, si hacen un examen, y si el examen es, entonces ahí colocarle el examen será en línea, desarrollado en el tiempo que se indique en el calendario. Ese puede ser un criterio. Otro criterio puede ser que el examen será en línea, pero supervisado en un laboratorio. Y ese aspecto, ese criterio se deja allí. Y otro sería o que solo tiene un intento o 2 intentos, o que qué materiales necesita llevar. O sea, depende de la actividad que usted va a realizar y ahí usted la deja bien explicadita. Entonces así queda bien claro desde este momento qué debe de hacer o qué no debe de hacer para ganarse esos 20 puntos de ese ensayo, de ese resumen, de ese proyecto, de esa visita. Entonces, todas estas actividades son las que ustedes dejaron en la forma de trabajo arriba. Si no va a hacer una consulta bibliográfica o investigación bibliográfica y no la coloca aquí, entonces bórrela, ¿verdad? De allá tienen que quedar las mismas. Y este trabajo de revisión lo hace el diseñador instruccional, ¿verdad? Ahorita nosotros, como usted lo mande, lo revisamos y asignamos la nota para efectos del curso. Pero para el proceso de la virtualización completa de la asignatura, nosotros le hacemos las observaciones y usted luego las realiza, ¿verdad? Finalmente se agrega una nota donde se le diga con cuánto se aprueba y que si no aprueba tiene derecho, según las normas académicas, a la reposición de la nota más baja y a una de las actividades que no pudo realizar, ¿verdad? Igual puede variar. En periodo
no creo que fue el año pasado, había un profesor que iba a desarrollar un módulo de investigación del área de ciencias médicas, de investigación creo que era. Entonces ahí no era así el proceso, ¿verdad? Pero sí para asignaturas en línea, entonces ya está normado que tiene asignaturas de los departamentos académicos, ya está normado que sea de esa forma. Y aquí está el directorio que ya les compartí como el directorio actualizado en el foro de consultas académicas, de ahí lo pueden descargar, ahí se los adjunté, que ya está como rector el doctor Francisco Herrera y los demás, ¿verdad?, actualizados. Entonces lo pueden colocar ya el actualizado allí, pero igual, por esta parte nosotros creo que no vamos a afectarlos en la nota, ¿verdad?, porque son aspectos muy... y como no que no son importantes, pero para este momento nosotros nos vamos a fijar más en la redacción de esa introducción general, de qué materiales va a elegir y esos soportes de la forma de trabajo. Entonces, pero esto igual, si lo quieren colocar ya el actualizado, ya lo pueden hacer a través del que compartí. Y luego viene la parte de créditos, y ustedes dirán, todo este trabajo y me desvelé y puse tiempo extra de mi hora laboral, ¿verdad? Porque esto así es. Usted no va a poder trabajar tal vez de forma concentrada ahí en su departamento porque tiene que ir a dar clases, porque está en tutoría y de repente le va a tocar en horas extras de fines de semana o como usted acomode su agenda y ustedes dirán, ¿dónde aparece mi nombre? Bueno, es aquí en esta parte de créditos. Y comenzamos con el nombre de la asignatura, entonces aquí usted le cambia el nombre de su asignatura y luego en esta parte de acá está la directora de innovación educativa, la máster Marta Quintanilla, el experto en contenidos y aquí usted agrega su nombre, ¿verdad? Agrega su nombre en diseño instruccional, aquí usted puede, como le digo, no es una cosa que le va a afectar en su nota, pero puede agregar el nombre de la licenciada Terlin Flores o de Yanexa Palacios, que en este momento estamos apoyando en el diseño instruccional. Corrector de estilo es Ercilia Aldama Romero, ¿verdad? Y programadores web, que son el ingeniero Claudio Barahona y la ingeniera Indira Pacheco, acá. Pero lo pueden ir agregando o copiarlo del que ya está compartido. Finalmente, ya casi para terminar, las referencias bibliográficas y sitios de interés. Aquí van a ir colocando según formato de norma JAPA aquellos sitios web, libros, periódicos, revistas, artículos, etcétera, que ustedes van a fundamentar todo ese contenido, toda la propuesta, ¿verdad? Ahorita puede ser que solo tengan identificado un libro y no está mal. Entonces, esto se va a ir agregando después. Finalmente está la parte de calendario, que también va a depender, ¿verdad?, de cómo se maneja, porque en el área de ciencias médicas no son trimestres como las demás carreras, y igual que arquitectura, ¿verdad? Entonces, en el caso de las asignaturas y de como se trabajan con trimestres, serían 15 semanas. Y en base a esas 15 semanas, entonces yo voy a distribuir ese tiempo de la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y así sucesivamente hasta completar las 15 semanas. Y estos serían todos los elementos que contiene el guión de componentes generales de la asignatura. Creo que ya con la experiencia nosotras, creo que terminamos un guión como en 1 hora. De hacerlo, ¿verdad? A ustedes les tomaría, yo calculo que tal vez lo más unas 2 horas, lo más, ¿verdad? Porque ustedes ya son expertos, han dado esa clase y ustedes dicen, este es el libro que yo utilizo y la introducción va a depender, pues, muchas competencias de redacción, mucha competencia de cómo ir haciendo las normas APA y esa planificación didáctica que muchas veces es más de experiencia que de conocimiento, ¿verdad? Ustedes ya tienen esa experiencia y creo que les va a ir muy bien en esta actividad que es para el viernes, que
tienen 2 días de prórroga, ¿verdad? Para hacer algunos ajustes si ustedes estiman conveniente. Si no hubieran preguntas, observaciones, comentarios, continuaríamos con la agenda. Bien, entonces sí ya podemos pasar a lo siguiente. Bien, al final una asignatura en línea queda muy parecida a cómo está estructurado el curso. Entonces esto les puede dar la pauta de cómo va a quedar su asignatura en línea. Lo que ustedes ven acá y que les acaba de explicar la licenciada Yanitza es el guión de datos generales. Los guiones de unidad y los guiones de tema los encuentran específicamente, que no se van a desarrollar en el curso, pero si ustedes los quieren conocer, está bien lento el internet. Tengo una consulta. Dígame. ¿La plataforma de clases virtual corre mejor en Mozilla o es un asunto de preferencia? O porque Word a veces da un tema con el Flash. Que corre, entonces solo me pregunta si corre mejor en el Mozilla. Es de preferencia. Nosotros lo hicimos de preferencia, pero ahorita es que el internet está bien lento. Igual creo que les está generando un problema porque ya nos reportaron de que varios profesores no pueden, están actualizando el Flash y les vuelve a decir que lo actualicen. Sí, que le da que al darle clic, usando Chrome, entonces le da que permitir lo que se ejecute automáticamente, porque ahí lo corre. Si no, puede estar actualizando y no. Es que la dificultad que tenía y lo desmotiva, ¿no? Sí, lo desmotiva y guarda la computadora y no ve. Y tal vez ya están las actividades posibles. Sí, entonces al momento que hace lo que se dice, le da clic y le dice que tú tienes que estar y ahí te sigue cada vez que cumple. Cada vez, sí, cada vez. Es que por momentos, porque a veces sí lo carga rápido, no se tarda mucho. Bien, las actividades que siguen, que ya, bueno, en la unidad 2, específicamente en el tema 1, están los otros 2 guiones de los que le hemos hablado. Ahorita trataba de cargar, pero está bien lento. Sí. Pero las siguientes actividades que siguen, tal vez no las voy a explicar detalladamente así como la licenciada Yanitza, porque ya van a ver que en el calendario la actividad que tiene mayor porcentaje o mayor valor es la del guión de datos generales, porque aquí lo que pretendemos es que ustedes conozcan la metodología del llenado de estas plantillas o guiones instruccionales y pues tiene un valor de 30%. Esta deberá ser entregada mañana viernes y tiene 2 días para que ustedes tengan este plazo para poderla entregar. La siguiente actividad que sigue es un caso práctico de redactar o revisar unos objetivos que aparecen aquí. Bueno, está bien lento el internet. Ahí se le presentan 3 objetivos y ustedes deberán identificar si esos objetivos están bien redactados como objetivos de aprendizaje, porque recuerden que al final no son objetivos de enseñanza, sino que son objetivos de aprendizaje porque es el estudiante quien va a realizar esas acciones. Aquí se les presentan los 3 objetivos y ustedes deben de identificar si esos objetivos están planteados como objetivos de aprendizaje y en el caso que no lo estén, ustedes deberán redactarlos nuevamente. La actividad es bien sencillita, no lleva mucha complicación. La siguiente actividad es una wiki. ¿Qué es una wiki? ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de...? Ahora, ¿han escuchado de Wikipedia? Sí, ¿verdad? Todos, ¿no? ¿Cuál es la característica de Wikipedia? Uno entra y puede editar esa información, ¿verdad? Sí. Bueno, muy parecido es esta wiki.
La única diferencia es que este es un trabajo colaborativo que van a realizar con todos los compañeros del curso. Ahora, esta wiki, y aquí les vamos a dar como unas recomendaciones. La experiencia nos indica que los profesores entran a la wiki y cuando ven el texto que lo han comenzado a editar uno de sus pares, lo borran. Y entonces cuando el ingeniero en Kurok vio que no estaba su participación, la vuelve a copiar. Yo como tutora puedo ver cuál es la actividad que ha realizado la doctora o el ingeniero o en Kurok o en Kurla. Pero ustedes no, y comienzan a preocuparse y dicen la participación ya no está. Porque realmente estamos entendiendo la wiki mal. La wiki es una herramienta que da la plataforma y es la única herramienta que da la plataforma para un trabajo colaborativo. ¿Qué es un trabajo colaborativo? Es que van a realizar o van a construir todos algo, en este caso sobre los materiales didácticos, de manera colaborativa. No es eliminar la participación del compañero, sino enriquecer lo que él puso. Una de las desventajas que tiene es que solo puede estar editando una persona a la vez, y esto lo aclaro. Porque si ustedes intentan realizar su participación o su aporte el último día, si todos los 30 que están participando en el curso se ponen a intentar editar la wiki en ese momento, va a colapsar y usted y ahí le dice, no puede editar porque Stephanie está editando, o no puede editar, tiene que esperar que Stephanie deje de editar para que comience a editar Silvia. Y entonces ahí la recomendación es que ustedes lo hagan no el último día, sino que lo comiencen a hacer desde antes. Ahora, en este caso específicamente es sobre los materiales didácticos. De manera colaborativa todos van a hablar de lo mismo. Y aquí se dan como los tópicos que ustedes deberán completar: definición, importancia de uso, tipos, los usos que se le dan a los materiales didácticos y la bibliografía utilizada. Reitero, no es borrar la participación del compañero, es enriquecerla, en el caso que ya lo haya, que ustedes cuando entren a su wiki y le dan la opción de editar, ustedes dicen, ay, pero aquí ya me aparece la definición, la importancia del uso, tipo y la bibliografía. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Usted lo que va a hacer es enriquecer, si no es el primero, porque el primero normalmente es quien pone la definición, pero ustedes pueden buscar una definición que está mucho más clara y la copian o la adecuan o la enriquecen. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la wiki. Y como les mencionaba, la única desventaja es que solo puede estar editando una persona a la vez. Como tutor yo puedo ver cuál es la participación de Stephanie, cuál es la participación del ingeniero, de los doctores, de los profesores del Kurla. Ustedes solo van a ver la participación de ustedes y lo que ustedes han ido completando o enriqueciendo. Pero en verde, y eso es interesante que lo van a ver en la unidad 4, ustedes van a ver en la parte de calificación qué es cómo lo ve el estudiante y cómo lo ve el profesor. Entonces no se preocupen si ustedes ven que, digamos, una de las palabras que ustedes habían incluido fue eliminada o el concepto ya está ampliado. Entonces no se vayan a preocupar por eso. Dígame. Eso exactamente que usted habló sobre la wiki, eso nosotros tenemos que explicarle a nuestros estudiantes. Sí. En qué momento se lo vamos a explicar a nuestros estudiantes. Porque los estudiantes, igual que nosotros, no manejan esto. No. Entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a explicar eso? Bueno, se puede hacer. ¿En qué momento lo vamos a hacer con ellos? Se puede hacer por videoconferencia, se puede hacer por un mensaje. Lo más probable es que cuando ya estemos cerca de la entrega de estas actividades, usted va a recibir un mensaje donde le mandamos un video de los usos de la wiki, de cuáles son como esos tips que usted tiene que tener usted como participante. Y en el momento que usted está como profesor, entonces lo mismo. Usted le envía mensajes a sus estudiantes y les dice cuáles son como las recomendaciones que él debe de tener. O puede programar una videoconferencia. Eso está permitido dentro de las asignaturas en línea. Y lo último, que corresponde a la unidad 2, es la elaboración de una actividad de aprendizaje. Recuerdan que en el guión de datos generales ustedes indicaron que iban a hacer evaluación entre pares, grabar audios, consultas bibliográficas,
ensayos. Ahora van a elegir una de estas actividades y van a detallar la instrucción de esa actividad. Una de las recomendaciones, y eso lo ven en el tema, esta sí se la voy a explicar, si me carga. En el tema 2 de la unidad 2, se le dan como los parámetros que debe de tener una actividad de aprendizaje. Recuerden que el estudiante en general no va a tener al profesor ahí cara a cara, donde se pueden aclarar esas dudas. Sí se pueden hacer por correo electrónico, por videoconferencia y todos esos medios. Pero si la instrucción de la actividad está clara, usted no va a tener consultas de sus estudiantes. Aquí en la pantalla 9. En la pantalla 9 del tema 2, de la unidad 2, se les dan los grandes tópicos que debe de tener o la estructura que debe de tener una actividad de manera general. Va a depender si usted quiere hacer la instrucción de la actividad de un foro, entonces va a variar un poquito. Si quiere hacerla de un ensayo, va a variar. Pero de manera general debe de tener lo siguiente. Debe de tener una introducción o bienvenida. Debe ser corta y motivadora. Debe de tener la descripción de la actividad. Y aquí es bien importante que sea paso a paso lo que va a hacer el estudiante. Porque imagínense si solo le dice, van a hacer un ensayo. ¿Pero un ensayo de qué? Entonces usted le debe decir, si debe de leer un artículo, lea el artículo tal. Una vez que haya leído el artículo X, haga un ensayo, o haga una línea de tiempo, o haga un cuadro comparativo, o participe en el foro. Debe de ser paso a paso. Después debe de tener los criterios de evaluación o de acreditación. Es decir, ok, hago el ensayo como estudiante, pero ¿qué me van a evaluar a mí como estudiante una vez que yo haya realizado el ensayo? Estos deben de estar bien claros y deben ser bien específicos, porque los estudiantes, como no lo tienen cara a cara, no lo ven todos los días, entonces probablemente ellos entiendan de una manera, pero usted lo está entendiendo de una manera muy diferente. Entonces aquí es donde ustedes dicen el ensayo o el foro, o la línea de tiempo, o el audio, o el video, quiero que incluyan esto, esto y esto. Y aquí pueden hacer uso de las rúbricas de evaluación. Eso está permitido que ustedes lo hagan. Y al final deben de realizar una instrucción técnica. Esta instrucción técnica va a depender básicamente del recurso o el tipo de actividad que ustedes seleccionan. Si es un foro, es diferente a un subir archivo. Si es una wiki, es diferente a un foro y viceversa. Ahora, ¿dónde ustedes pueden ver la instrucción técnica? Una de las estrategias que ustedes pueden utilizar es hacer uso de las actividades que están en el mismo curso. Digamos, ustedes quieren que les suban un ensayo, entonces yo me voy a un subir archivo y veo cuál es la instrucción que nosotros como tutores les pusimos a ustedes. Bueno, está bien lento. Vean, primero está la instrucción, la bienvenida o la introducción a la actividad, qué es lo que va a hacer. Después está paso a paso lo que debe realizar. Después están los criterios de evaluación, que en este caso nosotros los incluimos como una rúbrica. Y después está la instrucción técnica de cómo el estudiante va a hacer el envío de la actividad en la plataforma. Vean que este es de un subir archivo. Pero ¿qué pasaría si ustedes seleccionan un foro?
aquí está. Lo mismo, está la bienvenida o introducción. Después están las instrucciones paso a paso de lo que ustedes tenían que realizar. Después están los criterios de evaluación de esta actividad, que en este caso era un foro, y aquí se le dan detalladamente cuáles son esos aspectos que se les van a evaluar. Y por último está la instrucción técnica de cómo ustedes tenían que hacer el envío de la actividad. Entonces, ese es un consejo que ustedes pueden hacer uso de cómo están estructuradas las actividades de aprendizaje para poder completar la actividad que ustedes tienen que realizar de la asignatura que en un futuro van a virtualizar. Y bien, básicamente esas son las actividades que están próximas a desarrollar. Algo que no se les mencionó es que en este curso, bueno, sí se les mencionó en el foro de presentación, en este curso ustedes tienen el acompañamiento de 4 tutores. Tienen de Yanitza y de mi persona, tienen del licenciado Luis, que va a ser el encargado propio de la unidad 3, y la unidad 4 está a cargo del ingeniero Claudio o bien de la ingeniera Indira. Entonces con nosotros solo estarían trabajando las primeras 2 unidades. Después, en el siguiente momento presencial, van a conocer al licenciado Luis, y en el último momento presencial van a conocer a uno de los 2 ingenieros. Esas son las actividades próximas a realizar relacionadas con la unidad 2. Y reiteramos, la que tiene mayor puntaje es el guión de datos generales. Ahora, si tienen unas consultas, entonces los escuchamos. Sobre la wikis, ¿hay forma de ver quiénes están conectados? Sí, si usted ingresó y está el ingeniero, entonces ahí le dice, Stephanie está editando. ¿En qué parte? En la parte de abajo les aparece, no los deje editar a ustedes, les dice, le aparece como un mensajito y le dice Stephanie Cerrato está editando. Entonces ahí lo van a ver. Ahora, la recomendación es que la comiencen a realizar antes del 3, de la fecha cierre. La fecha cierre es el 19 de octubre. Bueno, ahí va a depender, porque qué tal y todos piensan en la madrugada, entonces todos van a estar trabajando en la madrugada. Esa es como una recomendación que se les da. Bien, si no tienen consultas relacionadas con las actividades pendientes, yo creo que damos por finalizado, ¿verdad, Yanitza? Igual, sí. Como vamos a empezar a trabajar eso nosotros, como yo les decía, nosotros no tenemos la sustentación, solo estamos aquí para enriquecernos. Entonces, de repente cuando empezamos a construir esto, porque yo no lo he trabajado nada, porque yo estaba esperando